Buenos días. Bienvenidos una vez más a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca correspondiente al 21 de julio del 2021. En esta oportunidad, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica a través del doctor Alejandro Sazoe ha tenido bien invitar, sin afán de tener conflicto de intereses con ninguna empresa, a las licenciadas en enfermería Cintia Saturnino y Patricia Gómez, que son de Becton Dickinson y compañía, quienes se van a encargar de darnos un curso taller sobre un tema muy importante relacionado con el sondaje vesical y toma de muestra de orina con sistema cerrado. Les damos la bienvenida y les cedemos la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Mi nombre es Cintia Saturnino, soy licenciada en enfermería egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 2 diplomados, uno en ventas y estrategia comercial y otro en estrategias gerenciales. Buenos días, mi nombre es Patricia Gómez y junto con Cintia estaré dando este curso taller. Soy licenciada en enfermería por la Universidad Panamericana de México y tengo 2 diplomados, uno en terapia de infusión y el segundo en gestión de riesgos en fase preanalítica. Bienvenidas a este curso. Gracias por estar aquí. Actualmente vamos a ver o revisar lo que sería el proceso de sondeo vesical con sistema cerrado y toma de muestra urinaria. Es un curso taller y espero que lo disfruten. Adelante. Para este curso taller nosotros trajimos lo que es un caso clínico. En este caso tenemos un paciente de 56 años que fue o se valoró en el servicio de urología sin antecedentes de cirugía alguna, con puntas nasales, con infecciones de vías urinarias por repetición. Entonces, este fue el primordial por el que nuestro paciente acude a este servicio, ya que tenía un histórico de 3 a 5 episodios por año con seguimiento múltiple de urocultivo. En este caso presenta cierta disnea, picos febriles, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, disminución del calibre de chorro miccional, que muchas veces puede confundirse con esta hiperplasia prostática que algunos pacientes de esta edad ya empiezan a presentar, goteo miccional, salida de secreción mucosa amarillenta por la uretra y un poco de hematuria. En el caso de este paciente, a su exploración física tenemos la parte respiratoria, presenta algunas sibilancias. En la parte cardiovascular, sin ruidos cardíacos arrítmicos, sin soplos. En este caso no tenemos ningún tipo de rastro de interés. Volumen, en este caso del abdomen, es blando, depresible, sin masas ni megalias. Tampoco tiene datos presentes como tal de alguna importancia. Pero en el área genital entonces vemos que a pesar de que presenta esta consistencia normal, tiene algunos signos inflamatorios, posiblemente debido a las infecciones de vías urinarias recurrentes, a toda esta sintomatología que lo está acompañando. Para la parte del peine vemos que tiene una condición normal y en el tracto rectal un grado, en la parte del tracto rectal como tal, un grado prostático de adenoma 1 con bordes definidos. En este caso es normal, les decía, por algunos pacientes que empiezan a presentar por la edad este tipo de patologías, pero sin mayor complicación. En este caso no hay mayor tema con la parte prostática. Y para poder dar seguimiento a este caso clínico, ¿qué harían ustedes? ¿Qué estudios le realizarían a este paciente? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo sería el manejo? ¿Les preocupa el tema de que pueda tener algún tipo de infección o que tengamos que hacer estudios y que nos puedan, no sé, pensando un poco en estudios de sangre, que nos cueste trabajo localizar esa vena y que pueda ser funcionada y recolectar el número de tubos que es necesario? No se preocupen, vamos a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas complementarias tenemos ya
tenemos un hemograma con una hemoglobina de 15.5 y leucocitos y fórmulas normales, creatinina de 0.9 miligramos sobre decilitro, sedimento de orina de leucos de 50 por campo, hematíes de 15 y bacterias abundantes, urocultivo, sale positivo a E. coli y ecografía, riñones de características normales que no observamos una dilatación de vías urinarias, la vejiga de pared engrosada con residuo postmiccional de 100 mililitros. Pero vamos a ver que estos datos son bien importantes porque probablemente algunas de estas bacterias podrían ser una contaminación al momento de colocar la sonda o bien en el manejo que hicimos de manera inadecuada y vamos a ver cómo lo podemos evitar durante este taller. El diagnóstico que tenemos hasta hoy como sospechoso es insuficiencia respiratoria y una infección de vías urinarias complicada por la E. coli secundario a una obstrucción del tracto urinario inferior. Y entonces, empezando a hablar de este tipo de sistemas, ¿no?, que nos pueden ayudar a prevenir que el paciente contraiga otra infección estando dentro del hospital, hablamos de estos sistemas de sistema cerrado, que al final lo que hacen, ¿no?, como definición es un sistema físico que no interactúa con agentes físicos situados fuera de él, o por lo tanto no está relacionado con nada externo. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a poner este ejemplo del sistema circulatorio, que para mí creo que es el que más representa de manera fácil este sistema cerrado, ¿no? Nadie en la vida, creo hasta el día de hoy, o no conozco, va danzando, va caminando, goteando sangre, ¿no? O sea, al final nuestro sistema circulatorio es corazón, se va por todas las arterias, pasa por los capilares y ya retorna al corazón en sangre venosa. Entonces, en ningún momento se pierde esta conexión que hay del corazón al corazón, ¿no? O sea, de la salida de la aorta hacia las venas cavas. Entonces, es bien importante porque eso exactamente es lo que buscamos con estos sistemas cerrados dentro de los dispositivos médicos, ¿no? Mantener este sistema y que cuando abramos estos sistemas para realizar una toma de muestra, para hacer una punción venosa y tomar muestras de sangre, pues es bien importante que también estos sistemas sigan permaneciendo cerrados. Van a decir, oye, Pati, ¿cómo una punción venosa puede dar pie a esto, no? Hemocultivos, muestras de sangre venosa de clínica diaria, puede ser a través de un sistema cerrado, ¿no? La aguja es un sistema abierto por el espacio que tiene, pero cuando nosotros tenemos una aguja que es la adecuada para la toma de muestra, recordemos que hay agujas especializadas para toma de muestra, lo que hacemos es a través de estas agujas con el sistema de recolección, podemos introducir el número de tubos necesarios y cada vez que nosotros retiremos este tubo, el sistema se cierra y una vez que colocamos el tubo hace un sistema cerrado. ¿Okay? Entonces, más adelante creo que podría quedar más claro con los ejemplos para la toma de muestra a través de sonda vesical. Cintia, ¿me ayudas? Muchas gracias, Pati, por tu definición. En este caso, como bien lo comentaba, necesitamos nosotros cerrar estas pinzas que promueven precisamente estas infecciones de vías urinarias, pero ¿de qué manera las vamos a empezar a abordar? Primeramente tenemos la parte del panorama epidemiológico. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Vemos que normalmente una infección de vías urinarias tiene un origen del 30 al 40% con un foco urinario. ¿A qué nos vamos a estar refiriendo? Puede ser a procesos como tal urológicos, hablando de algunas cirugías, de alguna colocación en sí de sonda, algún proceso, por ejemplo, incluso para dilatar parte de la uretra. Tiene que ver mucho con este abordaje que le vamos a estar haciendo al paciente. Entonces, vamos a ver que para que nosotros estemos hablando de una infección de vías urinarias relacionadas al sondeo vesical, estos van a empezar a aparecer, por ejemplo, en los pacientes que a los 10 días después de portar una sonda vesical, cerca del 50% de los pacientes pueden presentar lo que se llama esta condición de bacteriuria. Entonces,
Llegando a este punto, incluso si los pacientes pasan un periodo mayor de 28 días, pueden llegar el 100% a presentar esta condición. Hablando ya de este porcentaje, estaremos diciendo que es un índice demasiado alto para que nosotros no le prestemos atención. Por ende, vamos a ver que su riesgo realmente sí es muy alto, es muy latente, porque hablando ya específicamente en porcentajes, vemos que un paciente puede presentar esta condición o este riesgo del 3 al 5% por día, una vez que este paciente es sondeado. Entonces, de esto ya nos está hablando de un porcentaje importante, de un foco al que tenemos que estar atendiendo para que esto no esté sucediendo. Entonces, algunos de los factores de riesgo que se han encontrado normalmente en estos pacientes, del por qué se está desarrollando una infección de vías urinarias, nos está hablando, por ejemplo, de la falta de programas de vigilancia. La falta de programas nos lleva más que nada a esta parte del poco control que estamos teniendo, de hacer el sondeo de vesical y dejar sin mayor seguimiento a estos pacientes. Es lo que tendríamos que estar nosotros realizando día a día con estos tipos de pacientes que están derivados, ¿no? Entonces, este tipo de programas o estas paqueterías de vigilancia serían las que tendrían que estarnos ayudando para el desarrollo en sí de aumentar la resistencia como tal, que nuestros pacientes no estén presentando estas condiciones nosocomiales, ¿no? Entonces, también vemos que una falta importante de tecnologías, hablando, por ejemplo, de la sonda que en algún momento ya se colocó en el paciente, que a lo mejor perdió volumen, incluso ese globo, ya dentro de lo que sería la vejiga del paciente, y que eso promueve a lo mejor que se salga la sonda. Eso nos está hablando de esas tecnologías que realmente no están llegando al paciente y que posiblemente, independientemente de su clínica, esté necesitando que realmente tenga esa calidad, ¿no? Entonces, esto también se va a ver reflejado en el uso inadecuado, por ejemplo, de las sondas. Cuando un paciente realmente requiere una sonda y que su condición clínica lo está exigiendo, bueno, entonces valorar qué tipo de sonda se le está colocando, de qué material, de cuántas vías, si es un circuito abierto o cerrado, de qué manera también yo lo voy a estar sondeando, si es una sonda a lo mejor de especialidad, cuál es la necesidad que tiene este paciente y sobre todo qué tiempo es lo que se tiene que llevar para que este paciente esté sondeado sin presentar esta condición, ¿no? Obviamente esto va ligado a lo que les decía, el tiempo de permanencia. Siempre es importante tenerlo en cuenta. Si el paciente requiere a lo mejor solamente un sondeo intermitente, requiere un sondeo de larga permanencia, y de también si lo requiere a lo mejor 7 días, 14 días, dependiendo también cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores que hemos visto, incluso también aparte del cuidado de la misma sonda, el paciente se sondea y después de ahí se va a casa y no tenemos esta delicadeza de decirle incluso al cuidador primario cómo tendría que estar realizando este procedimiento. No tendríamos que estar cuidando el área genital del paciente, si requiere a lo mejor un cuidado especial aparte de la sonda. O sea, son estas cosas o estos factores que han promovido en este caso una infección de vías urinarias y que vemos que realmente tienen una incidencia importante, ¿no? Adelante. Entonces, en base a esto vamos a tener que las infecciones de vías urinarias relacionadas al sondeo vesical, normalmente tenemos, les hablaba de esta condición, que sería una bacteriuria o una bacteriuria asintomática, ¿no? Normalmente estos pacientes tienden a generar este tipo de condición, vamos a ver, a partir de una primoinfección. A partir de este tipo de patologías, por ejemplo, el paciente entró al hospital, no sé, por algún tipo de a lo mejor se cayó el niño, a lo mejor el paciente, incluso adulto, tuvo alguna fractura de cadera. Entonces entra el paciente y estas infecciones de vías urinarias comienzan a darse a partir de una mala manipulación, ¿no? Empezamos con una primoinfección, donde aquí la condición se empieza a dar progresivamente. Después de esto, el paciente se va a casa, tiene todos sus cuidados normales de la condición principal a la que acudió a lo que sería la unidad médica. Después, estos pacientes empiezan a tener lo que sería una bacteriuria recurrente. Lo que vimos en el caso, que aquí nuestro paciente ya empezaba a tener esta condición
de 3 a 5 veces por año, pero por esa resistencia que empieza a presentar, por esos microorganismos que propiamente corresponden incluso a del área intestinal, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos pacientes y este desarrollo de una infección de vías urinarias, independientemente de cualquiera que sea de las dos, con o sin síntomas, tienen como tal, nosotros tenemos la forma de identificarlas. Esto siempre y cuando nosotros llevemos un buen control. Por ejemplo, en el caso de estas dos condiciones, podríamos estarlos teniendo con una correlación entre los datos del laboratorio, por ejemplo, una sintomatología puntual en la que estemos identificando qué condiciones están propiamente provocando que nuestro paciente presente como tal este desarrollo, los exámenes complementarios que en sí muchas veces se tienen que estar realizando, en algunas ocasiones tomando incluso el diagnóstico etiológico, la localización como tal de la infección. Vamos a ver que muchas veces estas bacteriurias no solamente se quedan en infecciones de vías urinarias bajas, empiezan a subir a medias y superiores. Entonces, ¿dónde es donde nosotros estamos fallando en esta parte del diagnóstico como tal etiológico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta condición? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre vigilando en una infección de vías urinarias relacionadas al sondeo vesical, ¿no? Adelante. Algunos de los factores que hemos visto, por ejemplo, para la aparición ya en concreto de una infección de vías urinarias relacionadas al sondeo vesical, tienen que ver con dos divisiones importantes. En este caso tenemos la parte intrínseca o extrínseca. ¿A qué nos vamos a referir? Por ejemplo, la parte intrínseca propiamente de los pacientes, algo que no es modificable y que muchas veces es lo que más promueve este tipo de infecciones, no solamente el hecho de la actuación, sino estos son los que incluso potencializan este tipo de infecciones. Por ejemplo, vamos a ver la edad avanzada, estos pacientes que muchas veces es muy difícil que ellos ya se atiendan por sí solos, tienen una mala higiene por sí solos, por dificultades motoras, por alguna situación importante. Entonces, incluso también porque ya no pueden ellos mismos valerse por sí mismos y necesitan la ayuda de alguien más. Y este cuidador primario a lo mejor no tiene conocimiento o la información suficiente, ¿no? Insuficiencia renal para estos pacientes que también llegan a tener esta condición y que muchas veces hay que tener mucho cuidado con ellos porque ya tienen un grado importante de deficiencia en esos órganos. Diabetes mellitus, por ejemplo, que es mucha la tendencia precisamente a presentar una infección de vías urinarias por la alta concentración de nitrógenos, de calcificaciones, que también se llegan a dar porque incluso hay muchos pacientes que están ligados con la parte de insuficiencia renal. Inmunosupresiones también, malformaciones que también en algunos casos se llega a dar en niños, por ejemplo, o incluso también en los pacientes adultos que ya pasa el tiempo y resulta que a lo mejor tenían una tercera vía de excreción, ¿no? Por ejemplo, o que incluso ya tenían alguna deformación desde nacimiento, ¿no? Y que apenas a la edad adulta es como ya se pueden dar cuenta. Y esto también llega incluso a generar estas condiciones de infección de vías urinarias. En el caso del género, aquí sí es normalmente que sea mucho más frecuente en el caso de mujeres que en hombres. Vamos a ver que la uretra femenina es mucho más corta que la del masculino, la del varón. Normalmente la uretra femenina mide entre 3.5 a 4 centímetros en aproximadamente en largura de la uretra. Entonces, tiende una vía mucho más corta y es mucho más fácil que la migración bacteriana y como tal esta flora vaya subiendo hacia lo que sería la vejiga, ¿no? Y que desarrolle precisamente estas afecciones como tal. En el caso de una aparición por factores extrínsecos, no es otra cosa más que la parte que sería el tiempo de permanencia, por ejemplo, lo que les decía de la sonda. En el caso de que no tendemos a valorar bien cuánto tiempo mi paciente está requiriendo esa sonda, si realmente la necesidad, por ejemplo, es de una sonda de 14 French y no ahora la necesidad es de 18, estos pacientes que a veces llegan a gotear y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, esta parte sí es muy importante valorarla, el tiempo de permanencia y
Por ejemplo, el material que compone la sonda. Tendemos mucho nosotros a utilizar, por ejemplo, la sonda de látex, de silicón y con recubrimientos. Pero ojo, también hay muchas sondas que son, por ejemplo, de teflón, que son de especialidad y que también tienen algún otro tipo de material interno, por ejemplo, las sondas de Maturia, que requieren, por ejemplo, alguna parte anillada, y que aquí es donde tendremos que estarnos dando cuenta qué es lo que necesita mi paciente, por qué es que está presentando esta condición a través incluso del material. No nada más ver que una sonda de látex a lo mejor es mucho más suave que una de silicón, pero que incluso puede generarle, a pesar de que tenga estos recubrimientos, alguna lesión extra, ¿no? Entonces vamos a ver que básicamente estos son algunos factores. También, por ejemplo, el tipo de circuito que vamos a estar utilizando, si estamos hablando de una colocación de un circuito abierto o un circuito cerrado, que bien como nos lo decía mi compañera Pati, un circuito cerrado va a consistir básicamente en la interrupción precisamente de este drenaje, en la que nosotros no vamos a tener que abrir para nada este circuito y se va a tener que siempre bajar de la orina de la vejiga hacia la bolsa y no más, sino no tener ningún tipo de interrupción en sí, ¿no? Accidentes y manipulaciones, que es lo que ocurre muchísimo con los mismos pacientes que tienen estos circuitos abiertos, ¿no? Que en este caso tomamos la muestra, rompemos el circuito, adquirimos la muestra en el vaso, lo que tengamos disponible y volvemos a cerrar. Estos incluso llegan a generar un poquito más de riesgo en nuestros pacientes. Por ejemplo, en los accidentes de manipulaciones, cuando yo voy a hacerle una limpieza a mi paciente, en lo que sería la fijación, que a lo mejor está sangrante, una paciente, por ejemplo, en el área de cirugía, que ya se manchó parte de ese parchecito y yo necesito limpiarle, y ojo, aquí empezamos entonces a manipular sin los cuidados permanentes o propicios que tendríamos que tener, y puede llegar a ocurrir esto, una salida, alguna interacción que no debería ser la correcta. Entonces, esos son algunos factores que por lo menos yo creo o considero son los más importantes para una aparición de una infección de vías urinarias. No sé, Pati, si quieras platicarnos un poquito más al respecto. En este caso, aquí tenemos algunos microorganismos más frecuentes aislados en urocultivos. Esto va a depender mucho del área o el tiempo en el que se tardan en cultivarse, ¿no? Y también del área en la que estamos hablando como tal. Tenemos algunos microorganismos, por ejemplo, más frecuentes, en el caso de más comunes, que crecen en 24 horas aproximadamente, y la que siempre resalta más en todos y cada uno de los mismos desgloses, vemos que es Escherichia coli, los que corresponden al área intestinal. O sea, no debería estar sucediendo esto, sin embargo, son los más frecuentes. Entonces, aquí nos está hablando de algo sumamente importante, del por qué se están regando este tipo de microorganismos, por qué están apareciendo incluso, por ejemplo, en el caso de especies, por ejemplo, no uropatógenas, que están de flora residentes. Estos de por sí están ahí presentes, pero en el caso, por ejemplo, de especies que aparecen en una sonda vesical de corta duración, vemos siempre Escherichia coli, por ejemplo, todos estos microorganismos en sí, creo yo que en su momento no deberían estar apareciendo por una falta ya sea de lavado de manos o por manipulaciones, lo que veníamos viendo anteriormente, estas manipulaciones de desconectar, de tratar que nuestro paciente esté un poco más limpio, sí, pero sin las condiciones propicias, ¿no? Entonces, normalmente esos son los que están en el área como tal de toda la parte del colon, en las heces, también estos pacientes que normalmente ya no tienen retención de esfínter y que también llegan ahí a contaminarse, son los más comunes y los que siempre van a estar saliendo en esta parte de los aislamientos de urocultivo, ¿no? Vamos a ver entonces que prácticamente para que nosotros hablemos del mecanismo de infección de vías urinarias, siempre son más frecuentes los mismos microorganismos que son gram positivas, levaduras gram negativas, pero en la forma extraluminal. Estamos hablando de la manipulación por fuera de nuestro sistema, hablando ya sea de un sistema abierto o de un sistema cerrado.
siempre tendría que ser por la parte extraluminal y lo mismo, nos viene hablando de una falta de lavado de manos, a lo mejor de unas condiciones no propicias para estar realizando estos procesos. Y entonces, hablando de este tema de microorganismos, ¿no? Tenemos algo bien importante que se llama resistencia antimicrobiana. Y bueno, ya me pasó un poquito la diapositiva, pero si no conocen, este es el famosísimo E. coli, que a simple, o al menos en esta imagen, a mí me gusta cómo se ve, ¿no? Y E. coli es el responsable entre el 75 y el 90% de estas infecciones de vías urinarias. ¿Qué sucede? Que al final no lo detectamos de manera correcta porque no corremos estos estudios, no solo para detectar el tipo de microorganismo, sino saber a qué es resistente o a qué es sensible, ¿no? Y a qué dosis. Entonces, E. coli, entre ellos, es resistente a ampicilina, a trimetoprim, a cefazolina, y ciprofloxacino. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tema de poder tener este tipo de estudios complementarios en nuestros hospitales, ¿no? No solo es el tema de lavado de manos, está perfecto, eso es algo que no tenemos que perder. Sin embargo, también hay que hacer estos estudios complementarios para saber tipo de microorganismo, su resistencia y su sensibilidad al antibiótico, ¿no? Entonces, fíjense, E. coli es uno de los más frecuentes en este tipo de infecciones, pero también tenemos Staphylococcus aureus, ¿no? Abreviado MRSA por sus siglas en inglés, que es resistente a meticilina. Al menos en Estados Unidos, y digo en Estados Unidos porque es lo que hoy en día tenemos de data. Tristemente sabemos que México no tiene una data tan exacta, ¿no? Porque no reportamos 327,000 casos tuvieron Staphylococcus aureus relacionados a su hospitalización. De esos, casi 11,000 fallecieron y el costo atribuible a esta infección fue de 1.7 billones de dólares. Creo que es algo, bueno, para mí es algo impactante, ¿no? Porque al final, pues es algo que podemos estar evitando cuando tenemos sistemas cerrados, cuando hacemos los procedimientos con lavado de manos, con guantes, cuando corremos este tipo de estudios para ver esta resistencia y que hoy en día, pues hoy en día nos preocupa un tema, ¿no? COVID. Pero ¿qué va a pasar? Hace un par de años, hace 2, 3 años, se hablaba que en el 2050 el riesgo más grande sanitario que íbamos a tener es esta resistencia antimicrobiana, ¿no? Porque tomamos medicamentos a diestra y siniestra y muchas veces no corremos estos estudios que hoy en día nos podrían ayudar a disminuir esta resistencia dándole el tratamiento adecuado. Entonces, esto es bien importante, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Ya hablamos, ¿no? Prevención de infecciones relacionadas a los dispositivos médicos, como catéteres o sondas vesicales y líneas centrales o catéteres periféricos. La propagación de microorganismos resistentes dentro de las mismas instituciones. Muchas veces sabemos que las áreas de terapia intensiva, urgencias, cada uno a veces puede tener su propio microorganismo. Entonces es bien importante que el personal, si va a trasladarse a otra área, haga este lavado de manos para evitar esta propagación. La contención de amenazas emergentes, ¿no? Mediante la detección temprana y respuestas agresivas. Hoy lo hemos visto con el tema de SARS-CoV-2, ¿no? Es una contención que hemos hecho a través de cubrebocas, lavado de manos. Al inicio se hablaba de llegar a tu casa y cambiarte y lavar la ropa inmediatamente. Entonces, todas estas estrategias, pues seguir con ellas, no solo para el tema de una pandemia, sino para otro tipo de microorganismos que sabemos que son multidrogoresistentes y pues que al final nos tendrían que estar empezando a preocupar ya desde hace algunos años, ¿no? Y el seguimiento y el uso apropiado de los antibióticos. Recordemos que los antibióticos son para bacterias, ¿no? Y hay algunos que pueden tratar, pero no son, si me da gripa, no necesariamente tengo que tomar un antibiótico, oh Dios, perdón, mi lengua está trabada, pero si ya tengo una infección, entonces sí, ¿no? No recordar también este punto de mi tía me dijo que le habían dado y a ella le funcionó. Cada uno tenemos nuestros propios síntomas, signos y nuestro propio diagnóstico. Entonces no olvidemos esta parte importante,
pero hoy el foco lo vamos a hacer hacia la prevención de esta manipulación de dispositivos como es la sonda vesical, ¿ok? Entonces, Cintia, ¿me ayudas con la explicación de la instalación, por favor? Muchas gracias, Pati. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta al momento de sondeo vesical, de hacer un sondeo vesical en un paciente es qué estaría yo utilizando, para qué tipo de patología va a ir. Entonces, todo va a ir dependiendo y en función de la permanencia, de la indicación médica, de qué condición está presentando mi paciente, incluso qué otras condiciones adyacentes son las que lo acompañan, y incluso también si este paciente está intervenido y que este paciente ya haya tenido algunas visitas en el servicio de urología, ¿qué le puedo yo estar ofreciendo? Como enfermera, como médico, ¿cuál sería la mejor opción para evitar precisamente que estos pacientes no se me compliquen, ya sea por una infección, por un trauma en la uretra, por un sangrado, lo que sea? Necesitamos siempre de ver qué es la mejor opción que podríamos estarle ofreciendo hoy en día a estos pacientes que necesitan un sondeo. Ahorita tenemos como tal este procedimiento de sondeo vesical. Aquí básicamente nosotros abarcamos todo lo que sería la parte de instalación, el manejo y la toma de muestra de orina, así como el retiro. Entonces, lo que viene a continuación es un pequeño video de cómo nosotros vamos a estar realizando un proceso de sondeo vesical con un sistema cerrado. Cuáles son las condiciones, cómo podemos nosotros incluso ir también teniendo esos cuidados para nosotros como profesionales de la salud. Procedimiento técnico para el cuidado del paciente con sonda vesical durante la instalación, mantenimiento y retiro enfocado a la prevención de IAS. Reunir y trasladar el material y equipo a utilizar para la instalación de sonda vesical. Lista de materiales. Charola de sistema cerrado Lubricat o Lubricil, 2 pares de guantes estériles, una bata estéril, una gasa estéril y una jeringa estéril o adaptador y tubo Vacutainer. Verificar fecha de caducidad y sellos de garantía de esterilidad del material. Identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Una vez que se coloca el gorro y cubrebocas, se realiza higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos con agua y jabón. Colocar el resto del material estéril dentro del campo del sistema cerrado. Calzar ambas manos con guantes. Colocar protector de cama. Realizar aseo periuretral de los genitales del paciente con toallitas húmedas de jabón de Castilla en 3 tiempos, de acuerdo a los principios de limpieza, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. En caso de paciente no circuncidado, recuerda retraer el prepucio antes de iniciar con el aseo. Preferentemente, colocar al paciente femenino en posición ginecológica y separar los labios mayores para realizar una limpieza completa. Repetir toalla 3 veces. Retirar guantes y realizar higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos con alcohol en gel.
Colocar bata y guantes con técnica cerrada. Solicita a tu circulante que te cierre la bata. Calzar guantes con técnica cerrada. Realizar asepsia periuretral aplicando solución antiséptica de nivel intermedio. Recuerda voltear el sobre para asegurar que los hisopos queden bien impregnados. Realizar asepsia periuretral de los genitales del paciente con hisopos estériles impregnados de iodopovidona al 10% en 3 tiempos, de acuerdo a los principios de asepsia, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Recuerda que en paciente no circuncidado es importante retraer el prepucio para realizar una asepsia completa. Separar los labios mayores para realizar una asepsia completa. Repetir 3 veces. Colocar el campo fenestrado y para el caso de paciente masculino, cubrir los testículos. Esperar por lo menos unos minutos para dejar actuar el antiséptico. Retirar guantes con técnica cerrada. Calzar los guantes de PVC libres de talco, incluidos en el kit con técnica cerrada. Separar la charola del kit y tomar el sistema cerrado. Conectar la jeringa precargada con agua estéril en la vía de insuflado. Tomar el sistema cerrado por la sonda y enrollarla en la mano dominante, dejando libres 3 centímetros de la punta. Tomar la jeringa precargada con lubricante estéril y verter la cantidad suficiente para lubricar la punta de la sonda. Tomar la gasa para acomodar el pene en un ángulo de 60 a 90 grados. En paciente masculino, introducir la sonda suavemente por la uretra de 15 a 20 centímetros o hasta que la orina comience a fluir. Identificar el meato urinario. En paciente femenino, introducir la sonda suavemente por la uretra de 4 a 7 centímetros o hasta que la orina comience a fluir. Insuflar el balón de retención una vez que hay salida de orina. Si al insuflar se presenta resistencia, introducir la sonda 2 centímetros más. Trasvasar la muestra al frasco de recolección de orina. En el caso del sistema Vacutainer, no es necesario trasvasar puesto que la muestra queda dentro del tubo Vacutainer, listo para ser analizado por el laboratorio. Desdoblar el tubo retirando la pinza. Retirar y desechar el campo fenestrado y gasa. Retirar y desechar guantes. Desprender la bolsa con el fijador Statlock. Tomar el fijador y sujetarlo a las vías de la sonda, asegurándose de que la vía de drenaje y la vía de insuflado coincidan con el fijador. Posicionar el fijador de tal manera que sea confortable a los movimientos del paciente, evitando así que la sonda quede tensa. Delimitar el área con el protector cutáneo incluido en el fijador. Aplicar sobre la piel limpia y seca y esperar al menos 45 segundos para que seque en su totalidad. Separar y adherir del centro hacia afuera el fijador, aplicando presión y desprendiendo al mismo tiempo las pestañas protectoras.
Colgar y acomodar la bolsa en la cama del paciente, verificando que el tubo de drenaje no se acode o se enrede y evitando el contacto de la bolsa recolectora con el piso. Bueno, entonces, como vimos en el video, tenemos algunas acciones generales para el sondeo vesical que necesitamos sí o sí seguir para nosotros garantizar una adecuada instalación de sondeo vesical. Entre estos, lo que más destaca y lo que se estaría sugiriendo para que llevemos bien este proceso, para ayudar a nuestro paciente a que no se promuevan estas infecciones de vías urinarias, sería, primero que nada, aplicar el protocolo de estandarización del cuidado permanente de catéter urinario, sobre todo en la prevención de infecciones, pero más que nada, apegarnos mucho a estos lineamientos que nosotros requerimos como tal, a esta paquetería que nos va a estar facilitando todas las herramientas para que estos pacientes sigan íntegros, que no presenten estas infecciones o si ya las presentaron, que no progresen, que no vayan subiendo estas infecciones, ya sean a vejiga, de vejiga se presenten ahora a toda la parte de uréter o incluso a la parte de riñón, donde pueden ahí tener un daño mucho más agresivo en el caso del funcionamiento como tal renal. Entonces, todo esto nos va a estar ayudando, al igual que tener estos insumos que son indispensables para la instalación como tal, la parte del mantenimiento y retiro, pero siempre teniendo en cuenta que estos materiales nos van a estar favoreciendo, lejos de generarle a lo mejor un gasto que muchas veces vemos que se llega a dar en el aspecto que dices, bueno, es que si ya a lo mejor metí la sonda en la vagina, por ejemplo, en el caso de una paciente femenino, y después sin que nadie se dé cuenta, la retiro y la vuelvo a colocar, a lo mejor aquí el material está correcto, pero la técnica está deficiente. O incluso puede ser que yo hago bien mi procedimiento, pero estas sonditas a lo mejor no están bien terminadas y que llegan a tener sobrantes en las esquinas, empiecen a generar problemas de sangrados, traumatismos en este urotelio y entonces posteriormente generen una estenosis importante en el paciente. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Con molestia, con dolor, con sangrado. Vamos a empezar también a promover estas infecciones, ¿no? Entonces, para esto nosotros tendríamos que estar teniendo una buena técnica, unos materiales que nos faciliten nuestro actuar como enfermeras, como médicos. Por ejemplo, que el antiséptico sea el ideal, que tenga una concentración adecuada para toda la parte genital del paciente, que el catéter urinario sea el adecuado, como les venía platicando, que el catéter sea con 1, 2 vías, 3 vías, dependiendo cómo lo voy a estar instalando. En este caso de un sistema cerrado, que sea un catéter de 2 vías nada más, para precisamente continuar con esta definición de un sistema cerrado que no va a interactuar con nada más, que el sistema de drenaje siempre se permanezca de esta manera cerrado, que tenga las herramientas para que no favorezca la entrada de microorganismos por diferentes puntos. El material de fijación que promueva el cuidado de la piel en el paciente, que a lo mejor si ya está sucio podamos limpiarlo sin que merme su actuación como tal de fijar la sonda. El material, por ejemplo, que las toallas nos ayuden a limpiar al paciente, que tengamos todas estas condiciones, incluso los campos estériles, para que nos promuevan precisamente un actuar adecuado. Entonces, estas son acciones generales que estaríamos teniendo que tener importantes y presentes durante todos estos procedimientos, incluso la parte de verificar si hay evidencia documentada, por ejemplo, para indicar o revisar que esté la indicación de un cateterismo en estos pacientes, estar verificando que realmente este paciente que yo voy a sondear sí esté indicado. ¿Qué ha ocurrido o qué me he encontrado muchas veces en la práctica? Que sondean un paciente que no lo requiere o que a lo mejor instalan solamente en algunos servicios, por ejemplo, enfermería o medicina, pero sin rectificar hacia dónde va, hacia dónde sería su segundo o tercer paso de este paciente en cuanto a servicios. O sea, siempre ver qué es lo que está pasando con este paciente en la medida de lo posible, ¿no? Instalación, por ejemplo, exclusivamente por personal capacitado. Lo mismo, siempre tratar de que este personal tenga esta formación, que tenga en cuenta estos factores muy importantes que les comentaba, que vean
qué tipo de sondeo es, para qué va este paciente, qué beneficios le va a estar otorgando también, porque incluso a un paciente que tenga este tipo de instalación vesical le puede generar un beneficio. Por ejemplo, estos pacientes que tienen problemas al miccionar, que ya no pueden hacerlos por sí solos, tienen algún problema del esfínter interno y a lo mejor está también demasiado cerrada la uretra. ¿Cómo yo le voy a estar promoviendo esta ayuda desde la parte de mi insumo a mi paciente? ¿Qué beneficios le voy a poder otorgar? No nada más vaciar la vejiga, sino qué otras cosas le puedo ofertar, ¿no? Por ejemplo, estos catéteres que tienen un recubrimiento y que pueden generar un colchón entre la sonda y el mismo urotelio y así ayudar a disminuir las fricciones, por ejemplo. Esa es una parte que deberíamos estar teniendo muy en cuenta durante estos procesos. Acciones generales, por ejemplo, en el caso del mantenimiento de un catéter, indicaciones en el retiro también, siempre está revisando si ya es necesario hacer ese recambio, qué es lo que necesitamos nosotros estar desarrollando en estos pacientes, ¿no? Cómo actuar en la parte enfermera, como médico, qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades. Y sobre todo, algo mucho que se nos llega a olvidar, la parte de reportes y seguimientos, ¿no? Por ejemplo, si este paciente ya empieza con algún grado de febrícula, empieza ya con un poco de hematuria, empieza ya a presentar purulencias, lo que veíamos en el caso de estos pacientes que ya empiezan con algún tipo de tenesmo vesical incluso también, o que incluso ya tienen estos pequeños sobrantes de orina ahí en la vejiga residente, generando ahí un proceso infeccioso y que muchas veces simplemente sondeamos al paciente o retiramos todo el mismo sistema y listo, ya se va el paciente, pero no nos damos a la tarea de ver qué está pasando, incluso si nuestro paciente tiene algún tipo o un grado de irritación en el área de la entrada de la uretra, qué es lo que está sucediendo. Entonces, más que nada, en la parte de la instalación del sondeo vesical, estos son los puntos importantes que tendríamos que estar considerando, la parte del aseo del paciente, que la técnica sea aséptica, que tengamos estos insumos necesarios para realizar este procedimiento, que la instalación sea lo más limpia posible, que a lo mejor tengamos incluso los medios para hacer la toma de muestra. Adelante, Pati. En este caso también, por ejemplo, tenemos algunas sugerencias por parte del protocolo de la Comisión Permanente de Enfermería para el sondeo vesical. Estamos hablando que una técnica aséptica tendría que tener por lo menos estos 5 puntos importantes para que hablemos que realmente estamos cuidando cada uno de estos factores en cuanto a la técnica. Primeramente, el lavado de manos en sus 5 momentos. No olvidarnos que este lavado de manos va a promover principalmente una buena actuación por parte de nosotros, que es lo que venimos viendo a lo largo de la presentación, ¿no? Que son estos pacientes que presentan más que nada estos microorganismos que son flora intestinal. Entonces, no deberían estar en esos urocultivos, sin embargo, se da mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos estamos lavando las manos, a lo mejor con los mismos guantes que agarramos la sábana del paciente anterior, voy a hacer este procedimiento, voy a empezar a lavar al paciente, o a lo mejor hago un doble calzado de guantes y estos guantes son porosos. Entonces, la parte de como tal de suciedad que tienen estos pacientes, por ejemplo, para hacer la limpieza, algunos sobrantes de la parte de micción que está en el área genital del paciente, o a lo mejor heces fecales que no limpiamos del todo bien y que se quedan en el guante, y hacer ese doble calzado y quitarlo, también queda expuesto el guante de abajo. Entonces, habría que tener nosotros siempre cuidado en esta parte. Una vez realizada la limpieza, por ejemplo, periuretral, retirar los guantes, hacer nuestro lavado de manos correspondiente y continuar con el proceso, ¿no? Que eso sería lo ideal y lo que también nos sugiere parte de este protocolo de estandarización. El manejo, por ejemplo, del material estéril, lo que les comentaba, la técnica abierta, la técnica cerrada, que muchas veces se nos llega a olvidar durante el proceso, que a lo mejor les decía, hacemos un doble calzado de guantes, o lo que muchas veces me refieren, para hacer más óptimo el tiempo. Sin embargo, pues no sería lo correcto, ¿no? Tendríamos que estar realizando precisamente estas técnicas para evitar en la medida de lo posible la propagación de estos microorganismos. Este manejo adecuado de este material que de por sí nosotros traemos desde escuela, ¿no?
Otra parte que tenemos que abarcar muy importante para esta técnica aséptica también es las barreras de alta eficiencia, lo que nos estarían ayudando a nosotros como profesionales a prevenir infecciones tanto para nuestros pacientes como también para nosotros. Tener estas barras que nos puedan ayudar a generar que esta técnica sea lo más limpia posible, desde una bata, los guantes, gogles, lo que tengamos disponible, sobre todo para que evitemos nosotros en la medida que esta migración bacteriana ocurra, que es lo que muchas veces pasa. Por ejemplo, en una falta de una bata, por ejemplo, sacan la sonda y ¿qué hace esta sonda? Al tener ese movimiento, al ser tan suave, llega a rozar con el uniforme de la persona, o mejor estamos realizando el aseo periuretral, no tenemos los guantes suficientes, estamos haciendo el aseo incluso solamente con un par de guantes y contaminamos parte de la palma de las mismas manos, de la parte del dorso de las manos y así estamos realizando todo. Entonces, esto tendríamos que tenerlo muy presente al momento de hacer este tipo de proceso como tal de instalación de sonda. O sea, siempre tener en cuenta que no solamente es para el cuidado del paciente, sino también para nosotros mismos. La instalación de sondeo vesical también contempla lo que sería la preparación de la piel o de la mucosa. Estamos hablando de estos pacientes que a lo mejor tienen un problema de retención de esfínter, necesitamos empezar a hacer toda esta limpieza periuretral, pero súper importante, empezarlo a hacer del centro a la periferia para evitar todo ese arrastre que se puede estar realizando a la entrada de la uretra, que esto esté promoviendo precisamente que mi paciente se esté contaminando. Puede ser que nosotros hayamos tenido cuidado en abrir la sonda, en colocarnos todos nuestras barreras de alta eficiencia, en lavarnos las manos, pero si en esta parte donde es súper esencial que tengamos en cuenta, no lo hacemos bien o a lo mejor se nos va por alguna razón, al momento de hacer este arrastre, empezamos a contaminar todo, o lo que muchas veces ocurre, empiezan a hacer la limpieza periuretral y en algún momento meten parte de esa gasa o lo que estén utilizando en la vagina, si es una paciente femenina, la vuelven a sacar y siguen con la limpieza. Entonces, propiamente la vagina no es un órgano que esté estéril, tiene su propia flora. En el caso de la uretra, empezamos a promover entonces que estos microorganismos lleguen a la entrada y que con el mismo sondeo vesical nosotros introducirlos hasta la vejiga, que es un órgano propiamente estéril. Entonces, este tipo de detalles son los que muchas veces marcan la diferencia entre una buena instalación de sondeo vesical y a lo mejor algún punto de mejora que necesitamos estar revisando en nuestra unidad, en nuestra técnica, en nuestro personal. La parte de delimitación de áreas, en este caso tendremos que delimitar el área a tratar y mucho de este protocolo nos habla en la parte de colocar precisamente estos aditamentos que nos ayuden solamente a revisar en el caso de la mujer el área vulvar, en el caso del hombre meramente el cuerpo del pene, no necesitamos más para realizar este proceso y que sobre todo quede lo mejor posible para hacer una intervención adecuada. Colgar y acomodar la bolsa en la cama del paciente, verificando que el tubo de drenaje no se acode o se enrede y evitando el contacto de la bolsa recolectora con el piso. Entonces, como vimos en el video, prácticamente estos son algunos otros puntos que manejamos para el mantenimiento de sondeo vesical. Estaremos hablando entonces de estas acciones generales, igual que las anteriores para la instalación, que el sondeo vesical lo podemos dividir de esta siguiente manera para las acciones. Primeramente, ¿qué es lo que tendremos que estar revisando? Que la sonda vesical, aquí, evaluación clínica diaria del paciente, lo que venimos abordando desde el inicio de la sesión. Siempre está revisando que mi paciente realmente esté necesitando esa sonda, que esté permeable, que no presente síntomas irritativos, que no presente algún tipo de laceraciones, cualquier cosa, pero que veamos que el paciente realmente lo requiere o no. Tenemos que tener mucho en cuenta
La vigilancia, por ejemplo, en el caso del catéter, si ya es necesario hacer el recambio, a lo mejor todavía no, ¿qué es lo que está presentando? Por ejemplo, en el caso de algunas sondas de látex, por ejemplo, de 15 días. Eso sería lo que nos está diciendo el protocolo de la Comisión Permanente de Enfermería, o de silicón hasta 30 días, pero esto ya va a depender de muchas veces de qué tipo de sonda estamos hablando, si tienen recubrimientos, si son solas, si tienen algún otro tipo de funcionalidad, como las que les decía, las sondas de Maturia, qué es lo que tiene mi paciente, de qué está disponiendo mi paciente en ese momento. Entonces tendríamos que estar vigilando siempre esta parte, la estancia de la sonda, que tenga permeabilidad, si necesita algún recambio, qué es lo que está sucediendo en sí, incluso el globo, si el globo está, antes de colocarlo, lo insuflamos bien, que tenga una buena retención, todos estos factores. En el caso de un sistema cerrado, tendríamos que estar viendo, primeramente, vigilar interrupción del sistema cerrado. Hay algunos sistemas que tienen una manera muy fácil de identificar si es que fueron violados o no, desde un sello al vacío en el que simplemente nosotros vamos a estar identificando si ya lo retiraron, si a lo mejor lo violaron, qué fue lo que sucedió. O incluso en algunos otros sistemas vamos a ver que ya están adheridos lo que es el área de vacío, que sería el tubo colector, hacia lo que es la bolsa. Entonces, hay algunos puntos que tendríamos que estar siempre vigilando. Por ejemplo, la parte de evacuación de la orina, que el tubo de evacuación esté en su sitio, que no esté expuesto. Son algunos puntos a siempre estar revisando. El cambio del sistema cerrado, por ejemplo, si es necesario que hubo alguna desconexión, hubo algún tipo de accidente, cualquier situación, que sea lo más aséptico posible, que nosotros tengamos los recursos para que entonces volvamos a colocar un sistema cerrado y que entonces promovamos a nuestro paciente que si ya tiene alguna infección por esa situación o ese accidente que pasó, bueno, entonces vamos a ayudarle a que esa infección no se siga propagando, que no se siga promoviendo en el paciente. Tenemos la parte de prevenir sedimentaciones de orina, súper importante. En el caso de algunos pacientes urológicos, muchas veces tenemos litos que ya vienen propiamente infectados y que de por sí ya son resistentes. Entonces, este tipo de situaciones y una sedimentación en la bolsa de orina promueven que mi paciente se vuelva resistente a estos antibióticos, que su tiempo de recuperación sea mayor. Entonces, eso tendríamos que estarlo vigilando mucho, que cuando estemos haciendo la evacuación de la orina en nuestro sistema, en nuestra bolsita, no se esté quedando esas pequeñas arenillas, esas sedimentaciones, porque si en algún momento dado mi paciente o sube en la bolsa arriba del nivel de la vejiga, existe ese retorno de orina contaminada. Entonces, si mi paciente ya está en ese proceso de recuperación, lo que va a terminar haciendo va a ser reinfectarlo y entonces empeorar su condición clínica como tal. Cuidados del paciente, estamos hablando de vigilar entonces los posibles datos en sí, de infecciones de vías urinarias propiamente, la higiene del paciente, lo que tendremos que estarles indicando para que entonces mi paciente no presente como tal ese empeoramiento, ¿no? Que, por ejemplo, no use ungüentos, que no use cremas tópicas. En algún momento me decían, lavar, por ejemplo, el área de la uretra con alcohol. Entonces, aquí estaremos hablando de cosas muy abrasivas que muchas veces de nuestros mismos cuidadores primarios se llevan con el paciente, que por falta de esta información y que nosotros deberíamos estarles otorgando, generan complicaciones en estos pacientes. Tenemos, por ejemplo, realizar una toma de muestra de urocultivo, si es que así lo estipulan como tal la institución, durante esta parte del mantenimiento. Tendremos que estar viendo si nuestra institución lo tiene indicado y si es esta el protocolo que estamos siguiendo, tendríamos que estarlo realizando de una forma aséptica, que esta misma toma de muestras se vaya íntegra al laboratorio y también nos pueda dar datos verídicos de cómo está sucediendo esa mejoría de nuestro paciente o qué es lo que está sucediendo, si es que esto no es favorable para él. Adelante, Pati.
Y entonces en esta parte del manejo de toma de muestra es bien importante mantener el sistema cerrado, justo con lo que ya nos hablaba Cintia, ¿no? Y lo que hemos estado hablando a lo largo de este taller. Lo que buscamos es este sistema cerrado, mantenerlo siempre, y por eso va a ser bien importante. ¿Qué sucede? Que muchas veces pensamos que tomar la muestra de la bolsa recolectora puede ser un punto. Recordemos que esta bolsa no se cambia de manera frecuente y lo único que es, al final, tiene un cultivo de microorganismos que va a contaminar nuestra muestra, ¿no? Pero si nosotros desconectamos la sonda vesical de la bolsa recolectora, pues este es un punto bien importante para poder contaminar la muestra. Entonces, la mayoría o muchas de las sondas hoy en día ya tienen un puerto para toma de muestra. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a ver cuáles son los pasos para realizar una toma de muestra con sistema cerrado. El primero es tener todo el material a la mano, ¿no? Tener este tema de ya la indicación médica, hay que lavarnos las manos, reunir el material, preparar etiquetas de identificación, eso es bien importante, explicar el procedimiento al paciente, mantener esta privacidad y comodidad del paciente, ¿no? Si bien no lo tenemos que descubrir todo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Es una manera en la que estamos exponiendo al paciente, ¿no? Y si son áreas de hospitales donde hay más pacientes, pues bueno, todavía cerrar las cortinas, etcétera. Y escribir en la solicitud si el paciente está tomando algunos antibióticos. Quienes tomamos las muestras somos los ojos para quien analiza la muestra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tomamos alguna muestra, en este caso la de orina, pues tenemos que avisarle al químico o al quien vaya a leer esta muestra qué es lo que está sucediendo con el paciente para que también ellos tengan un parámetro hacia dónde va, ¿ok? Entonces, reunir material, lavado, notificación de instrucción de toma de muestra, reunir el material y entonces empezamos, nos lavamos las manos, abrimos el empaque, vamos a reunir, perdónenme, creo que antes de esto tendría que haberles dicho el material a utilizar. ¿Cuál es el material que requerimos para la toma de muestra? Un adaptador para toma de muestra, que de preferencia sea el Luer-Glock, esto quiere decir que enrosquen el adaptador para que no se salga. Tubos con conservadores, ya sea para urocultivo o examen general de orina. Toallitas de alcohol isopropílico al 70 para poder desinfectar el puerto de donde estaremos conectando el adaptador, guantes y cubrebocas. Entonces, les voy a enseñar las imágenes, les voy a explicar y después vamos a ver un video donde vamos a ver el procedimiento paso a paso, ¿no? Entonces, lavamos las manos, abrimos, reunimos el material, abrimos y preparamos el material, pinzamos el tubo de drenaje lo más cerca posible al puerto, esto es importante. Desinfectamos el puerto de manera vigorosa con las toallitas de alcohol, conectamos el adaptador y este es el sistema cerrado, ¿no? Este paso 5, aquí seguimos con un sistema cerrado. Si se fijan, aquí está el sello de la sonda con el tubo recolector. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros conectamos este adaptador, pues presionamos el conector libre de agujas que tiene, pero el silicón que tiene dentro esta aguja por donde va a drenar la muestra de orina es un sistema cerrado. Esto no se va a abrir hasta que nosotros introduzcamos el tubo. Entonces, ya que está bien colocado el adaptador, colocamos, primero siempre va el tema de urocultivo y después va el tubo, homogenizamos, dejamos que drene. Eso es bien importante. Los tubos que tenemos para toma de muestra de orina, tanto para urocultivo como uroanálisis, tienen un llenado. Estos llenados son igual que los tubos de sangre, están al vacío. Entonces es bien importante que se llenen porque los conservadores que tienen necesitan tener esta relación muestra-conservador, ¿ok? Entonces es importante que se llenen, que permitamos que el vacío se agote y homogenicemos. En el caso del tubo para urocultivo, es un tubo que van a ver que el conservador está tamponado, que está sólido. Entonces necesitamos homogeneizar muy bien este tubo entre 8 y 10 veces para que este conservador
sea disuelto por la orina y entonces podamos conservar la muestra hasta 72 horas. ¿Okay? Entonces, 72 o 48 dependiendo del tubo que estemos utilizando. Si vamos a tomar muestra de uroanálisis o examen general de orina, como lo conocemos comúnmente, es un tubo diferente, si se fijan, no es la misma forma. Este es un tubo que tiene un tapón amarillo con rojo y también lo único que vamos a hacer es colocamos este tubo, esperamos al que el vacío se agote, lo retiramos, lo homogenizamos y retiramos el adaptador y lo desechamos en el contenedor de punzocortantes. Es bien importante, recordemos que este adaptador tiene adentro una aguja, entonces tiene que ir al contenedor de punzocortantes rígido rojo y no se puede utilizar más de una vez, ¿ok? Por el riesgo de contaminación para el paciente, para la muestra y que podamos dar un diagnóstico inadecuado. Una vez que ya quitamos el adaptador, limpiamos el conector o el puerto de toma de muestra, despinzamos, bien importante que no se nos olvide despinzar porque si no, pues esta orina del paciente no va a drenar y al rato pues podemos causar otra complicación y entregar o enviar las muestras al laboratorio con las etiquetas correspondientes. Acuérdense que para identificar al paciente en toma de muestra, cualquier tipo de toma de muestra, tenemos que hacer preguntas abiertas como cuál es su nombre completo, su fecha de nacimiento, verificar el sexo y obviamente ya sea con el carnet, con el CARDEX, con la tabla de indicaciones, lo que tengamos junto con el paciente, ¿ok? Toma de muestra de orina a través de sonda vesical con sistema cerrado. Mantener un sistema cerrado y estéril para la toma de muestra es fundamental para la prevención de infección de vías urinarias relacionadas a sonda vesical. Es por ello que a continuación presentamos el material y los pasos para la toma de muestra de orina en sistema cerrado a través de sonda vesical. Material a utilizar. Indicación médica. Adaptador para toma de muestra. Tubo con conservador identificado con tapón gris para examen de urocultivo. Tubo con conservador para examen general de orina identificado con tapón color amarillo con rojo. Toallita de alcohol isopropílico al 70%. Equipo de protección personal. Procedimiento. Realizar lavado de manos. Reunir material a utilizar. Realizar etiquetas de identificación. Preparar material a utilizar. Abrir el empaque del adaptador para toma de muestra. Abrir la toallita de alcohol isopropílico al 70%. Realizar higiene de manos. Colocar guantes. Presentarse con el paciente y explicar procedimiento a realizar. Asegurar que el paciente se encuentre cómodo y con privacidad. Pinzar el tubo recolector lo más cerca posible al puerto de toma de muestra. Verificar el protocolo de su institución. Descubrir el puerto de toma de muestra. Realizar desinfección del puerto con toallitas alcoholadas al 70% de acuerdo a las políticas de la institución. Colocar el adaptador en el puerto de toma de muestra, empujando y enroscando en sentido de las manecillas del reloj. Tomar el tubo con conservador identificado con tapón gris para examen de urocultivo. Insertar, empujar y mantenerlo en posición vertical. Mantener presión constante hasta agotar el vacío del tubo. Al terminar, homogeneizar de 8 a 10 veces.
En caso de requerir muestra para examen general de orina, utilizar tubo con conservador identificado con tapón color rojo con amarillo. Insertar, presionar y mantenerlo en posición vertical a presión constante hasta agotar el vacío del tubo. Al terminar, homogeneizar de 8 a 10 veces. Después de retirar el último tubo de muestra, retirar el adaptador por medio de un giro en contra de las manecillas del reloj. Limpiar el puerto con toallitas de alcohol. Desechar el adaptador en un contenedor rígido para punzocortantes. Despinzar el tubo de drenaje. Cubrir al paciente y dejarlo cómodo. Colocar membrete en el tubo o los tubos. Entregar las muestras al laboratorio. Retirar guantes y desecharlos correctamente. Realizar lavado de manos. Una vez que tenemos ya vimos el video, ya vimos cuál es la buena práctica para esta recolección de muestra, ahora Cintia nos va a ayudar con el retiro de esta sonda. Muchas gracias, Pati. Entonces, como vimos en el video de toma de muestra de orina, también tenemos que tener algunas acciones generales durante el retiro de sondeo vesical. Estas acciones generales nos van a llevar a nuestro paciente y nosotros rectifiquemos que este paciente no tiene como tal la presencia de una infección de vías urinarias, o ya sea que si está presentando la condición, y ese es un indicativo del por qué estamos haciendo este proceso, llevar como tal esa vigilancia o informar a las instituciones propiamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estas acciones generales más que nada van enfocadas a que nosotros siempre estemos reiterando, si este paciente requiere como tal, ese retiro ya de la sonda, que estemos verificando que sea la indicación clínica como tal y que no está sucediendo alguna otra situación, o que incluso nuestro paciente, si se llegó a retirar esa sonda o se arrancó la sonda o se salió la sonda, tratar de ver cuáles son las razones por las que este paciente está presentando la condición. En el caso de vigilar, informar y documentar, siempre es importante que nosotros lo liguemos a esta parte de estos pacientes de la sintomatología. Estar detectando esos puntos en los que a lo mejor nosotros podemos ayudar a estos pacientes. Toda esta parte de la vigilancia, de la información y de la documentación que necesitamos hacer a estos pacientes sondeados vienen desde la norma 045, la cual también nos especifica que tendríamos que estar haciendo estas vigilancias estrictas a estos pacientes por la alta incidencia que están presentando al momento de tener una sonda vesical, ¿no? En el caso de notificar a nuestro médico tratante y a la unidad de vigilancia epidemiológica, sobre todo para que este caso se le dé ese seguimiento, para realizar esas anotaciones propiamente que se requieren para el paciente, y que esto así es un punto de mejora para nuestra unidad, para nuestra forma de hacer el proceso de retiro, tenga una manera de mejorar en un futuro, ¿no? Entonces, prácticamente el retiro del sondeo vesical, ¿qué es lo que buscamos en este proceso? Que haya un apego a las buenas prácticas desde el inicio, que sería la instalación, aparte del mantenimiento, y el retiro, que siempre estemos apegados a estas buenas prácticas. A la seguridad del paciente, que estemos promoviendo siempre que este paciente se vaya íntegro a casa, que no presente esta condición, a lo mejor por esa falta de estos programas o de esta paquetería de vigilancia epidemiológica, en este caso con el sondeo vesical, con las infecciones. Con esto nosotros estaremos asegurando que el paciente no presente precisamente estos datos de infección, y así manejar como tal soluciones integrales, que sería lo que estarían como tal ayudando a que nuestra actuación también sea lo más eficaz posible, ¿no? Lo que les decía, la calidad, los mismos productos sean
uno de los principales motores que también a nosotros nos ayuden a evitar precisamente la infección de vías urinarias, ¿no? Que sean de los primeros que promuevan que estos pacientes no se me van a estar infectando, ¿no? Porque tienen calidad, porque a lo mejor estos pacientes no van a presentar signos y síntomas de complicaciones, ¿no? Y a su vez, ver que esta atención como tal, desde la parte de insumos, desde la técnica, desde el seguimiento, la documentación, va a generar en mi paciente entonces, o en mi actuar, una calidad de atención clínica. Esto siempre se va a ver de forma cíclica. Entonces, al tener estos puntos importantes ya como tal, asentados en nuestra institución, en mi actuar como enfermera, como médico, vamos a entender que realmente es todo un proceso desde que se sondea a un paciente hasta que se le retira. Retiro de sonda vesical. Lista de materiales: torundas alcoholadas, un par de guantes, una gasa y una jeringa sin aguja. Identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Remover el fijador utilizando las torundas alcoholadas. Desprender el fijador despacio y en sentido contrario al crecimiento del vello. Calzar los guantes. Desinflar el balón de retención con la jeringa sin aguja lentamente para evitar colapso vesical. Retirar la sonda suavemente en la mano dominante. Desechar el sistema cerrado. Limpiar el meato urinario con la gasa. Acomodar y cubrir al paciente. Y bueno, como lo vimos en el video y ya cerrando este tema importantísimo que es el motivo en sí de nuestro taller, de nuestro curso, es que tenemos algunas conclusiones importantes, ¿no? Desde la parte de todo este proceso que conllevó en sí un sondaje vesical, ya sea abierto o cerrado, pero que siempre es lo que buscamos con estas evidencias, con esta parte del actuar de los profesionales de la salud. Prevenir como tal, de forma efectiva, las infecciones de vías urinarias relacionadas al sondaje vesical. Evitar siempre en la medida que nosotros seamos los promotores de estas infecciones. O sea, siempre tratar de que nuestros pacientes se vayan íntegros a casa sin presentar condiciones anexas. Tener un enfoque multidisciplinario y multimodal. En este caso, no solamente es el actuar, si lo está realizando en su unidad de atención, enfermería, también que medicina esté inmerso, que ellos sepan que también si van a solicitar una toma de muestra, desde dónde va a este personal a tomar su muestra, qué tan limpio se está haciendo y qué también pueden ellos confiar en este personal que está capacitado, que ellos también sepan cómo realizarlo, y viceversa. O sea, siempre que estemos inmersos en este proceso para evitar una infección de vías urinarias como tal. En el caso de recursos adecuados en calidad, lo que les comentaba anteriormente, siempre contar con estas soluciones que promuevan que estos pacientes se me van a ir a casa sin mayor complicación, que van a irse sin infecciones, que se van a ir sin algún tipo de complicaciones que a lo mejor yo le haya generado con el mismo insumo. O sea, siempre promoviendo que estos pacientes vayan lo más limpio posible, que el paciente realmente tenga una buena recuperación en casa. Y finalmente, a través de estos sistemas cerrados de sondeo vesical y que este paciente los haya tenido o que se hayan indicado, nosotros tener una forma de cerrar siempre estas pinzas que tenemos normalmente abiertas, que estos dispositivos para la recolección, por ejemplo, de toma de orina y el transporte de estas muestras siempre vayan íntegros, sin mayor interacción con nosotros, ¿no? Entonces, esas serían a grandes rasgos las conclusiones que de mi lado yo les podría dar y que podríamos estar aplicando en nuestras unidades. No sé, Pati, si quieras aquí agregar. Claro, muchas gracias, tía.
Sí, al final lo que buscamos es este manejo integral del paciente, ¿no? O sea, desde la colocación hasta el retiro, pero todos estos procedimientos que hay de por medio, qué cuidados debemos de tener y qué es lo ideal o cuál es la buena práctica para una toma de muestra, que esto es bien importante, ¿no? Porque al final, pues la toma de muestra y el resultado de esta toma de muestra, pues va a dictaminar cuáles son los siguientes pasos para el paciente. Entonces, usemos en su mayor posibilidad estos sistemas cerrados para que mantengamos no que sea cierre hermético, pero esta protección hacia el paciente de la manipulación que podemos hacer. No solo es para toma de muestra, ¿no? Como lo comentaba en un inicio, pues tenemos dispositivos para toma de muestra de sangre venosa, para toma de hemocultivos, para sangres arteriales. Estos métodos de identificación de microorganismos y la sensibilidad o la resistencia que pueden estar teniendo van a ser de gran importancia para poder combatir estas infecciones asociadas a la atención sanitaria, ¿no? Junto con todas las medidas que ya nos habló Cintia, de lavado de manos, la higiene o la asepsia adecuada para poder colocar estas ondas, el tipo de material, el tiempo de permanencia, y que con esto pues al final podamos brindarle esa atención que nos caracteriza, perdónenme, a nosotros como personal de salud, ¿no? Y hablo porque no sé si hay médicos, solo somos enfermeras, entonces, pero bueno, esa es la atención y que recuerden que siempre podemos ayudarlos con cualquier cosa que requieran, ¿no? Ahorita les voy a poner la última diapositiva, pero que busquemos este beneficio hacia el paciente, que al final también, pues a nosotros como institución nos ahorra ciertos gastos, ¿no? Ya lo veíamos en el ejemplo de la Pseudomonas aureus, ¿no? ¿Cuántos millones o billones de dólares se gastaron por una infección con este microorganismo? Que al final, pues si lo hacemos de manera adecuada, podríamos estar preveniéndolo. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda, bueno, pues vamos a responderlas. Y de todos modos, les dejo nuestros correos, tanto el de Cintia como el de una servidora, para cualquier cosa que requieran. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos la participación de nuestras invitadas, las licenciadas Cintia Saturnino y Patricia Gómez. Les extendemos una constancia de su participación en nuestra sesión y les damos las gracias por este excelente curso taller. Y a todos ustedes que nos siguen todos los miércoles en estas sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, los invitamos la próxima semana a una nueva sesión. Que tengan lindo día.